Buenas noches, jóvenes caficultores. Qué placer tenerlos hoy nuevamente, pues en este su programa de jóvenes caficultores. Y hoy pues tenemos una clase muy bonita que va a ser de mucho conocimiento para ustedes y espero pues la puedan disfrutar. Y bueno, sin antes empezar con esta clase que tenemos hoy con el ingeniero Brian, ustedes pues ya lo han visto en otras clases, yo quiero darle algunas recomendaciones para que ustedes puedan aprovechar al máximo esta clase. Es importante que si pueden, se conecten de una tablet o una computadora, esto para que pues la información que se presente la puedan ver con mayor facilidad. Asimismo, también verifiquen su conexión a internet para que no tengan problemas con el sonido, que hayan interferencias que no puedan escuchar. Al momento de que ingresen, utilicen su nombre, eso porque a nosotros nos permite pues tener, de ver quiénes son los que están con nosotros, los que están conectados en esta clase. Y también, si les es posible, usen audífonos con el fin de tener pues esa mejor audición, ¿no? Al momento de estar escuchando la clase. Es importante que se registren en el link de asistencia, ¿no? Ahí saben que lo estamos mandando como a los 40 minutos de la clase y para que ustedes puedan llenar su asistencia. También es importante en el link de asistencia, las clases están enumeradas según el día que se dio. Entonces, esta es la clase número 4. Por favor, no me llenen asistencia de las clases que todavía aún no hemos dado, ¿sí? Porque bueno, ahí también estamos monitoreando algunas personas que quizás por error, pues llenaron asistencia en la clase que no era. Así que tengan mucho cuidado al momento de que llenen la asistencia, porque luego, pues, ahí tenemos inconvenientes porque no les llena el certificado, pero por algunas cositas. También es importante que tengan a mano, pues, una libreta o algo donde anotar para que puedan hacer todas esas anotaciones muy importantes. Y a veces traemos definiciones o conceptos o incluso experiencias, ¿no? De cada uno de los expositores. Entonces es importante que ustedes, pues, puedan anotar eso, ya que pues a veces se nos puede olvidar si no lo tenemos anotado. Y bueno, bienvenidos jóvenes. También quiero recordarles que siempre hacemos un video de graduación donde nos gusta que ustedes salgan ahí. Pues, es su graduación, ¿no? Entonces ustedes saben que este curso termina el lunes y el día lunes pues también vamos a tener una clase y vamos a estar haciendo el evento de clausura donde vamos a mostrar ese video. Así que pues yo les insto a que si pueden, tómense una foto de ustedes viendo la clase o que alguien más se las tome para que ustedes sean ahí los protagonistas, pero también pues que se vea que ustedes están atendiendo el programa de jóvenes caficultores. Así que con estas recomendaciones y más preámbulos, yo los dejo con su instructor, el ingeniero Brian Lara, que hoy nos trae el tema de control regenerativo de malezas, pero ¿será que son malezas? Entonces veamos y dejemos al ingeniero Brian que nos cuente. Ok. Adelante, ingeniero. Bueno, buenas noches, jóvenes. La verdad que es un verdadero honor, ¿verdad?, estar aquí con ustedes esta noche. Bueno, saludos, ¿verdad? Mirábamos ahí en el chat personas desde Perú, Costa Rica, ¿verdad? Pura vida. La verdad que estamos emocionados, ¿verdad?, con este tema. Como saben, ¿verdad? En este curso, pues nos estamos enfocando, ¿verdad?, en el manejo regenerativo, ¿verdad? Ya sea de plagas, enfermedades. Y pues hoy vamos a centrar en el caso de las malezas. Pues ya nos decía la ingeniera Rodesno, ¿verdad? Si en verdad son malezas o qué beneficios nos pueden dar. Así que, como pueden ver en la imagen, ¿verdad? Una de las fincas, la cual la tienen bajo un sistema de pino, que es una conífera, ¿verdad? Que en nuestro país, pues en Honduras, muchos caficultores dicen que no se puede, otras personas sí nos demuestran, ¿verdad? Que sí se puede cultivar bajo este sistema de árboles, ¿verdad? Que tienen su alelopatía, pero el cultivo del café, ¿verdad? Lo tolera. Y vemos el control, ¿verdad? De malezas que están haciendo. Entonces, para ir viendo, ¿verdad? Para dónde va a ir encaminada esta clase, esta tarde, esta noche, para ver qué conclusiones ahí tenemos, ¿verdad? Como jóvenes, con estos nuevos paradigmas, ¿verdad? Que vienen saliendo en cuanto a la agricultura, ¿verdad? Sostenible. Y pues nosotros, ¿verdad? Como jóvenes caficultores, ¿verdad? Como Fundación Conducafé y como Nestlé, estamos, ¿verdad? Encaminando a esta agricultura regenerativa, ¿verdad? A poder reincorporar todo eso que el suelo tenía y que por las malas prácticas muchas veces, por hacer prácticas que creíamos que eran buenas, ¿verdad? Pues estábamos dañando el suelo, la microbiota del suelo, el ambiente y pues fuimos degenerando, ¿verdad? A lo largo de estos años, eh,
ese valioso, ¿verdad? Suelo que teníamos en nuestra finca. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Y que nosotros, de acuerdo a las definiciones, vayamos haciendo nuestro criterio propio, ¿verdad? Igual vamos a pedir ahí que algunas personas abran su micrófono para escuchar sus opiniones también, ¿verdad? Queremos conocer, de acuerdo a la experiencia que también ustedes tienen, ¿verdad? Eh, Ir viendo cómo intercambiamos ese conocimiento para poder sacar una conclusión al final y poder llevar, ¿verdad? Esta clase un poco más dinámica, ¿verdad? Entonces, para que miren esa imagen, ¿verdad? Para dónde va encaminado ahora el concepto de malezas o esta agricultura regenerativa, ¿verdad? En poder tener estas coberturas vegetales en nuestras fincas de café. Así que vamos a empezar eh, con algunos objetivos, ¿verdad? Siempre tenemos que ponernos objetivos en nuestro día a día y pues en esta clase no es la excepción. Poder definir, ¿verdad? Cuáles son las prácticas en el manejo integrado de malezas, definir cuáles son las ventajas y desventajas, ¿verdad? Que muchas veces ahora por el control químico, sabemos que en nuestro país, ¿verdad? Y en varios países de Latinoamérica, por motivos de la migración, eh, tenemos, ¿verdad? Ahora mucho eh, falta de mano de obra, ¿verdad? De calificada en nuestras zonas. Entonces, las personas se han eh, visto, ¿verdad? En la obligación de muchas veces de utilizar el control químico. Vamos a ver, ¿verdad? Cuáles son las ventajas y desventajas de este control y también conocer los efectos residuales de estos herbicidas, ¿verdad? Que una vez utilizamos ya en nuestra finca y ver, ¿verdad? Qué podemos hacer para ir contrarrestando poco a poco este cambio a la agricultura regenerativa. Ahora les vamos a mostrar un poco de una definición, ¿verdad? Del cenicafé en el 2020, pues que es una maleza, es entendida como plantas o el conjunto de ellas que crecen en lugares y épocas donde no se desean. Son indeseables porque compiten de forma directa con los cultivos por agua, por luz y los nutrientes, por lo cual obstaculizan el crecimiento y desarrollo de estos cultivos, ¿verdad? En este caso, pues nosotros eh, lo encaminaríamos en cuanto al café, plantas, ¿verdad? Que tenemos dentro de nuestro cafetal, pero están interviniendo, ¿verdad? En este crecimiento adecuado, ya sea en nuestra plantilla y que también, ¿verdad? Como podemos ver en algunas eh, clases anteriores que también, ¿verdad? Dificultan algunas prácticas en cuanto a recolección de fruto que se ha caído, la pepena y la repela, ¿verdad? Eh, que también nos va a dificultar al momento de que no hacemos un buen control de estas plantas en nuestro cafetal. Entonces, vamos a ver un poco sobre los daños y los beneficios. Y ahí quiero, ¿verdad? Que ustedes vayan viendo los daños y los beneficios que estas tienen. Y al final, ¿verdad? Un poquito, vamos a abrir un poquito los micrófonos para que escuchar la opinión de una, de dos personas, ¿verdad? Para ver qué nos pueden decir. Aquí tenemos, ¿verdad? Malezas, en verdad son malezas. Tenemos los daños, compite con el cultivo por agua, nutrientes, luz y espacio, ¿verdad? Dentro de nuestra finca de café. También nos causan, ¿verdad? Cuando no tenemos un control, pues reducen los rendimientos de nuestra finca, ya que están compitiendo, ¿verdad? Por todos estos nutrientes. Son hospederos de insectos plaga, patógenos y nemátodos, ¿verdad? Muchas veces hacemos el control de nuestro cultivo, pero ¿qué pasa? Nuestra plaga, nuestro patógeno, pues emigra, ¿verdad? Y se está hospedando en estas plantas al momento de que el efecto del insecticida, fungicida que utilizamos, pues estos patógenos regresan o esta plaga regresa al cultivo y contaminan las cosechas, ¿verdad? Con residuos vegetales como semillas, pedazos de hoja. Eh, Se ha visto, ¿verdad? Que bastantes daños también, ¿verdad? Al momento del beneficiado del café. ¿Por qué? Porque van algunas hojitas, ramitas, ¿verdad? De estas malezas que son un poco más duras que los granos de café. Incluso a veces son arrastrados hasta pedacitos de piedra, pues nos van a dificultar y nos van a poder echar eh, nuestro beneficiado del café. ¿Cuáles son los beneficios que también nos tienen estas malezas? Pues protegen el suelo de la erosión, reducen la evaporación, ¿verdad? De la humedad del suelo, así que nos ayudan, ¿verdad? A tener una retención de agua en nuestro suelo. También reciclan los nutrientes y proporcionan materia orgánica y mejoran la estructura del suelo. Entonces, quisiera escuchar la opinión, ¿verdad? De unas dos personas. ¿Qué opinan en cuanto a este costo-beneficio o estos daños-beneficios, ¿verdad? Que tenemos en cuanto a lo que nosotros llamamos malezas. ¿Y en verdad creen que deberíamos de seguirlas llamando malezas o qué opinan ustedes? Ingeniera Rosa, a ver si nos apoya ahí con unas dos personas que han levantado la mano. Ah, claro, por supuesto. También pueden hacer sus comentarios en el chat y ahorita le damos la palabra a Yorky Brito.
Adelante, escuchemos entonces. Yorkie, si puede activar su audio. Buenas noches. Todavía no me hubiera dado acceso para activar el micrófono, pero ya sí. Buenas noches a todos. Yorky Brito desde República Dominicana, especialmente desde la región sur de República Dominicana, desde Peralta de Azua, una zona cafetalera de nuestro amado Caribe, nuestro país. Fíjate que en nuestra finca nosotros manejamos la maleza o buenaza. En este caso la llamamos buenaza porque le damos la otra parte que otro le llama maleza y nosotros buenaza porque en esta parte nosotros la controlamos y le damos el doble uso. ¿Cómo le damos el doble uso? Cuando nosotros pasamos, por ejemplo, cuando ella va subiendo, que lleva unos 40, 50 centímetros, pasamos la guadaña y hacemos algunas prácticas que no aplicamos químicos, sino aplicamos productos naturales hechos en casa. ¿Para qué? Para controlar algunos insectos maléficos que están escondidos buscando la sombra, buscando la humedad, para controlarlo a ellos de que no puedan subir. Entonces, ¿qué hacemos? No dañamos la capa vegetal, no dañamos los otros insectos ni los demás nematodos que están ahí, pero sí controlamos a los que sí pueden hacer daño. Pero ¿qué nos está aportando lo otro por lo menos 15, 20 centímetros de la capa que dejamos? De que nos ayude con la humedad, de que nos ayude a que no haya la erosión y así por lo menos aportamos. La otra capa que cortamos la dejamos en el mismo suelo para que se decomponga y ese nitrógeno vuelva nuevamente al suelo. Entonces no es maleza, para nosotros es una buenaza. Gracias. Gracias por ese comentario. La verdad, pues aquí en Honduras no es la excepción. También se están haciendo, ¿verdad? Esas prácticas de poder, ¿verdad? Estar pasando la motoguadaña y dejar esa cobertura vegetal, ¿verdad? En nuestros suelos. Eh, Solo con el hecho de proteger la erosión, pues nos está ayudando significativamente nuestro cultivo, ¿verdad? Porque imagínense, si no tuviéramos esa cobertura, pues nuestra cultivo, ¿verdad? Estaría desprotegido, nos ayuda a mantener, ¿verdad? Imagínense los veranos tan fuertes que hemos tenido estos últimos años, pues gracias, ¿verdad? A estas buenesas, como ya lo dijeron por ahí, el compañero Brito nos ayuda, ¿verdad? A poder retener esta humedad tan importante, ¿verdad? En nuestro cultivo. Creo que aquí nos levantaron la mano tal vez otra persona para escuchar su comentario también, desde el Merendón, Honduras. Ok. Vamos a ir viendo, ¿verdad? La época en la cual nosotros debemos ir haciendo el control, ¿verdad? Ya hemos visto a lo largo de este curso lo importante de poder llevar las notas, ¿verdad? De nuestra finca, ya poder ver nuestra finca, ¿verdad? Como un verdadero negocio, como un emprendimiento, ¿verdad? En lo cual tenemos que llevar anotaciones. Ya vimos el cronograma ayer, ¿verdad? Desde el momento de la floración, cómo poder llevar ese registro para poder hacer el control, ¿verdad? De las diferentes plagas o cómo llevar, ¿verdad? Ese cronograma de registro para poder hacer los controles de algunas plagas. Entonces, para el momento, ¿verdad? De poder hacer el control de las buenesas, en este caso, ya vimos, la vamos a ir cambiando un poquito el nombre, eh, poder, ¿verdad? Llevar un control, ¿verdad? De que nos vamos a pues regir, ¿verdad? Por las condiciones de clima, por las lluvias que tengamos en nuestra zona, ¿verdad? Es importante llevar esas anotaciones o registros. Y pues aquí en el caso de Honduras, ¿verdad? Normalmente nos empieza nuestro invierno, ¿verdad? De bastante lluvia, pues en las épocas de mayo, hasta se nos puede alargar hasta agosto, septiembre, ¿verdad? Después aquí viene un invierno que es más de frío y luego pues aquí en octubre, noviembre, diciembre, tenemos la época del pico de cosecha hasta enero, febrero, que pues empezamos otra vez, ¿verdad? Con el ciclo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el control de malezas al principio, muchos productores, ¿verdad? Hacen el control normalmente en Honduras, de 3 veces al año, 2 veces al año. Entonces iniciamos aquí, ¿verdad? Toda esta época de verano, febrero, marzo, abril, que es un verano fuerte, ¿verdad? Aquí, pues en abril
prácticamente no tenemos, ¿verdad? Estos 2 meses prácticamente sin agua, sin lluvia. Entonces aquí nuestra bueneza, ¿verdad? Eh, lo que tenemos en nuestro cultivo del café, ¿verdad? Que tal vez nos ha invadido, venimos y antes que caigan las primeras lluvias, hacemos el control. Hacemos este control, ¿verdad? Eh, la mayoría de gente le dice que cuesta porque la maleza o la bueneza, ¿verdad? En este caso, a estar con un déficit de agua, pues muchas veces su, sus tallos, ¿verdad? Están bastante duros, son bastante rígidos en ese momento porque el contenido de agua, ¿verdad? Pues en ese momento se concentra más en las raíces, donde muchas veces ellas, ¿verdad? Casi no tienen hojas para evitar la evapotranspiración. Entonces, nuestras ponencias en ese caso, ¿verdad? Están bastante duras, pero se hace el control aquí, en mayo. Si en este caso no tenemos lluvias, se nos puede alargar, ¿verdad? Esta limpia de café hasta septiembre. Entonces, muchos productores optan por esa opción, ¿verdad? Vienen, hacen la limpia, fertilizan y esperamos, ¿verdad? Que en junio o julio tengamos las primeras lluvias. Entonces es importante, ¿verdad? Tener en cuenta también esta limpia, ¿verdad? Nos va a servir para poder tener limpio nuestro cultivo y esta otra limpia, ¿verdad? Muchos productores la realizan porque ya cuando se está estableciendo la época de lluvia, hacen una limpia para poder hacer una fertilización más efectiva, para que ese fertilizante, ese nutriente, ¿verdad? Vaya directamente a beneficiar a la planta de café. Y tenemos otra limpia, esta que se hace en los meses de septiembre y octubre, que más que todo, ¿verdad? Es para poder tener un ambiente limpio, para que los corteros, ¿verdad? Las personas que nos van a ayudar en la recolección de nuestro cultivo, de nuestro café, pues anden en un ambiente, ¿verdad? Limpio, en un ambiente cómodo, que no vaya a ser que anden hasta esa cobertura vegetal, ¿verdad? Hasta arriba de las rodillas. Muchas veces estas coberturas, ¿verdad? Pueden tener también insectos, así como también algunos anfibios, algunas serpientes también, que igual, ¿verdad? Al momento de poder hacer la recolección, muchas personas pues tal vez eh, andan protegiendo que no se salga o que no se caiga la recolección que han hecho y pueden tener algún problema, ¿verdad? Al poder no tener una visión clara del terreno donde el cual andan cortando su café. Entonces, esta tercera limpia, ¿verdad? Esta tercera limpia de nuestra finca de café nos va a servir más para eso, para poder tener una visión más clara, ¿verdad? Poder hacer estimaciones de cosecha, poder entrar a nuestra finca más fácilmente y hacer la pepena, ¿verdad? O la repela también más fácil al momento de tener nuestro cultivo limpio y pues varias personas realizan su dos fertilizaciones y sus dos limpias, ¿verdad? Que es lo más común que tal vez por la parte económica, ¿verdad? Que en los últimos años los productores de café en Honduras han tenido. Pero igual, ¿verdad? El ICAFE, ¿verdad? Aquí en Honduras recomienda 3 aplicaciones bien dosificadas, ¿verdad? Para poder darle una buena nutrición a lo largo de todo el año, ¿verdad? Y poder tener una mejor producción al momento de cosechar nuestro café. Vamos a ver, ¿verdad? Algunos tipos de buenezas o malezas que podemos ver dentro de nuestro cultivo del café. Pues si hay alguna persona ahí, ¿verdad? Que si son de México van a decir, pues la verdolaga para nosotros es un alimento. Y pues aquí en Honduras, ¿verdad? Tal vez no tenemos mucho la cultura de consumirla, pero sí, ¿verdad? También tenemos algunas de estas plantas, ¿verdad? Que también son de consumo humano. Tenemos aquí, ¿verdad? El pasto colorado, tenemos el pata de gallina, tenemos el coyolío rojo. Este coyolío, ¿verdad? Que es una de las, eh, pues, plantas que rápidamente nos pueden invadir nuestro cultivo del café, ya por su manera de propagación, ¿verdad? Muchas personas incluso meten el asadón y ven que se multiplica y cuesta, ¿verdad? Sacarlo. Tenemos esta campanilla también morada, que muchas veces la encontramos enredada en nuestros árboles de café y pueden interrumpir, ¿verdad? Que entre la luz solar a nuestro cultivo. La verdolaga, ¿verdad? Que cuando tenemos suelos que contienen o arcillosos que contienen bastante humedad, vemos que la verdolaga pues ahí nos sale también en bastante cantidad. Y el sorguillo, ¿verdad? Que es parecido a un sorgo silvestre, que también, ¿verdad? Es muy invasivo al momento de la floración o tenemos algunas personas, ¿verdad?, que son alérgicos al polen de esta planta. Entonces, son importantes, ¿verdad?, poder identificar cuáles de estas también son gramíneas y cuáles son de hojas anchas para poder ver, ¿verdad?, el diferente control que vamos a hacer eh, de estas buenezas dentro de nuestro cultivo del café. Porque nos decía, ¿verdad?, en el slide anterior que nos ayuda a poder mejorar la estructura del suelo por sus raíces, ¿verdad? Si ven aquí, todas ellas, ¿verdad?, crean una buena cobertura vegetal en nuestros cultivos del café. Muchas personas, ¿verdad?, se preguntan qué cobertura deberíamos utilizar.
pues normalmente, ¿verdad? Nosotros en Honduras la cobertura que se tiene, pues es ya la que ya tenía el terreno en ese momento, ¿verdad? Después de hacer la limpia, después de hacer el ahollado, pues se limpió, ¿verdad? Se comalió alrededor de donde se va a sembrar la planta del café y pues ahí esa cobertura se deja desde un inicio de la finca, ¿verdad? No es que se están trayendo variedades mejoradas, ¿verdad? O algún tipo de cobertura mejorada, pero sí, ¿verdad? La agricultura regenerativa va en camino a eso, a cómo vamos a ir nosotros eh, mejorando, ¿verdad? Todas estas coberturas para poder tener más beneficios, ¿verdad? Y menos daño que nos causa nuestro cultivo. Entonces, para que podamos identificar aquí gramíneas, siempre las vamos a identificar, ¿verdad? Parecidas o familias del maíz, del sorgo, y tenemos pues las hojas anchas aquí, ¿verdad? Que nos van a crear una cobertura más abundante y pues más sombrío. Y pues estas plantas, las gramíneas, prácticamente las vamos a tener en cultivos que no tenemos bajo sombra, porque la sombra del café nos va a ayudar a poder disminuir la proliferación pues, de las gramíneas. Ya vamos a ver una imagen más adelante, más a detalle, para que ustedes puedan ver la diferencia que podemos tener ahí. Vamos a empezar, ¿verdad?, con los tipos de control que podemos hacer nosotros. Pues el control mecánico, ya lo mencionó, ¿verdad?, nuestro amigo desde República Dominicana. Consiste en el uso de herramientas, ya sea de machete o una chapeadora, o una motoguadaña, una chindagua, de los diferentes nombres, ¿verdad?, que podamos tener nosotros, ¿verdad? Pero siempre va a ser de forma mecánica, ¿verdad? Para poder hacer este control, pues el machete, ¿verdad? A nosotros ya nos decía, vamos a traer el glifosato y pues traían aquellos machetes, ¿verdad? Para poder hacer la limpia en nuestro cultivo de café. Entonces, esta es la forma mecánica, ¿verdad? Es una de las prácticas que más se está adoptando ahora, ¿verdad? En Honduras por eh, la falta de mano de obra, pues los productores están adquiriendo, ¿verdad? Y sería algo de que nosotros como jóvenes, ¿verdad? Como emprendedores en este cultivo del café, ir viendo, ¿verdad? Si tuvimos buena rentabilidad, ya que en este año tuvimos buenos precios del café, ver cómo, ¿verdad? Compramos esta maquinaria, este equipo para poderlo tener en nuestras fincas y poder optimizar más los recursos, ¿verdad? Aquí con dos, tres personas que tengamos, ¿verdad? Con dos máquinas de esta, pues que estén su semana completa limpiando, podemos avanzar muchísimo, ¿verdad? Y bajar nuestros costos de producción y poder tener mejor rentabilidad en nuestra finca. En cuanto aquí también, ¿verdad? Para poder generar un poco más de mano de obra, pues normalmente se utiliza el machete, ¿verdad? Si ustedes ven aquí, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos el asadón? Porque el asadón, ¿verdad? Nos va a hacer eh, más de daño, ¿verdad? En el sistema radicular del café. Entonces, aquí utilizamos la guadaña. Si ven ahí, una chapia volada, una chapia un poco alta para poder dañar menos, ¿verdad? Lo mínimo, la cobertura del suelo. Entonces, aquí tenemos una gramínea. Miren, aquí donde ya tenemos más sombra, pues nos nacen las de hoja ancha. Aquí les decía, ¿verdad? ¿Por qué no utilizamos una chapia más baja o algo al ras de piso o el asadón? Porque miren cómo es el sistema radicular del café. Tenemos aquí, ¿verdad? El tallo del café, la raíz principal, esta raíz, ¿verdad? Que es la que nos da el sostén de nuestra planta. Y tenemos las raíces laterales superficiales. Estas, ¿verdad? Normalmente, ¿verdad? Según estudios fisiológicos, hasta donde llega la bandola, hasta donde llega la rama de café, pues hasta ahí también, ¿verdad? Tenemos nosotros el sistema radicular de la planta. Es por eso que si tenemos ya nuestro cafetal que está surco con surco, ¿verdad? Ya intercalándose sus ramas, es necesario hacer el bandoleo, ¿verdad? O abrir calles para poder hacer el manejo de tejidos, para poder controlar también este crecimiento radicular y poder eh, tener, ¿verdad? Nuestra área de fertilización, nuestra banda de fertilización, pues más corta. Tenemos aquí los primeros 10 centímetros, ¿verdad? Que donde va a ser tenemos los pelos absorbentes o los raíces absorbentes, donde es prácticamente eh, la boca de nuestra planta, ¿verdad? Donde todos los nutrientes, donde todas las aplicaciones que hagamos nosotros al suelo van a ser absorbidas por medio de ¿qué? Por medio del agua. Entonces, por eso al momento de fertilizar, siempre es importante tener una buena humedad en nuestro suelo, porque la planta solo por medio de esa agua es que va a poder absorber todos los nutrientes que nosotros apliquemos. Tenemos, ¿verdad? Ya después de los 30 centímetros, tenemos también, ¿verdad? Menos pelos absorbentes, pero sí tenemos raíces, ¿verdad? Que nos van a poder ayudar a absorber estos em, lixiviados que tengamos de algunos fertilizantes para poderlo absorber aquí. Entonces, nuestro encalado también, ¿verdad? Actúa aquí para poder mejorar, ¿verdad? La absorción de nutrientes
Y tenemos, ¿verdad?, otras raíces laterales que igual, ¿verdad?, ya disminuye su absorción, pero también son importantes para que la planta pueda hacer esa recirculación de nutrientes. Entonces, ¿por qué no utilizamos asadón? Porque si utilizáramos el asadón, nos llevaríamos todos estos pelos absorbentes, donde se da, ¿verdad?, la mayoría de intercambio, ¿verdad?, en nuestro suelo para que la planta pueda alimentarse. Entonces, siempre mantener nuestra chapia o nuestra cobertura vegetal eh, un poco alta, ¿verdad? Siempre ya decían de unos 10, 15 centímetros, ¿verdad? Nuestra cobertura y pues si tenemos sombra, dejar nuestra hojarasca de la sombra, ¿verdad? Entre los surcos de café. Igual siempre es necesario hacer un comaleo, ¿verdad? Pero este lo podemos realizar a mano, que ya vamos a ver cómo podemos hacerlo. Aquí tenemos, miren, la importancia del control, ¿verdad? De estas malezas o de estas buenezas alrededor, miren, alrededor de nuestro cultivo del café. Es para poder tener, ¿verdad?, este comal siempre o esta zona de fertilización, esta banda de fertilización em, más limpia para que todos esos nutrientes, ¿verdad?, vayan directamente a nuestro cultivo de café. Si ven aquí en nuestras calles, siempre con la cobertura vegetal. Y si tuviéramos pendiente nuestro cultivo también, cultivo con pendiente, pues siempre, ¿verdad?, nuestras calles con cobertura y tener cerquita, ¿verdad?, esta banda de fertilización limpia. Este comaleo, si ustedes ven ahí, es de hoja ancha, es muy blando, ¿verdad? Que se puede realizar con las manos, mientras otra persona va aquí con la motoguadaña en medio del surco, pues puede ir otra persona, miren, limpiando al tallo aquí, ¿verdad? Porque muchas personas lo hacen cerca y pues la cuerda, ¿verdad? O la cuchilla golpea el árbol y si es plantilla, pues 2, 3 semanas, ¿verdad?, ir viendo cómo se va marchitando. Entonces siempre utilizar, ¿verdad?, algún aparato que nos pueda ayudar a no dañar nuestro tallo del café también, para evitar, ¿verdad?, que en vez de ser un beneficio, pues vamos a ir perdiendo poco a poco nuestras plantas de café. Como pueden ver en esta imagen, ¿verdad?, cerca en el municipio de La Paz, cerca de Tutule, hay una finca. Si ustedes ven aquí, el productor, aquí donde no tiene sombra, tiene su cultivo del maíz. Pues aquí ya estaba pasando, ¿verdad? Ya había recolectado la mazorca, ya había tapiscado, pero aquí él tiene su finca de café. ¿Qué podemos ver aquí? Una correcta, ¿verdad?, manejo de sombra, el cultivo verde, todos los árboles están a la misma altura y no se ve el crecimiento aquí de gramíneas, no se ve el crecimiento de hoja ancha, pero sí se observa, ¿verdad?, que la cobertura, estas hojas, ¿verdad?, esta inga, poco a poco va botando sus hojas en todo el año y mantiene una cobertura vegetal también, que el cual nos va a ayudar y este es un control cultural de los más fáciles que podemos hacer nosotros, pero que lo tenemos que hacer desde el inicio que sembramos nuestra finca de café, hacer un buen espaciado, ¿verdad?, de nuestro cultivo, definir bien a dónde van a ir los surcos de nuestra sombra, de nuestros árboles, ya sea maderable, ¿verdad?, ya sea de sombra, y establecer nuestro cultivo del café. Si ustedes establecen bien su cultivo del café, si ustedes establecen bien su sombra, pues no van a tener o no van a poder, no van a recurrir, ¿verdad?, los últimos años, tal vez solo al inicio de la plantación, hacer estos controles, ¿verdad?, de malezas o de buenezas, pero poco a poco el microclima, ¿verdad?, que la finca de café hace, eh, el microclima que vamos a crear nosotros ahí, pues va a también hacer un reciclaje de nutrientes. La planta de sombra va a absorber los nutrientes que el café no puede alcanzar, que están más profundos, los trasloca hasta sus hojas, caen sobre la superficie, se descomponen por la microbiología y vuelven a ser absorbidos por la planta de café. Y vamos a ¿qué? Disminuir nuestros costos de producción y vamos a poder tener mejor rentabilidad. Entonces, otro tipo de control, ya vimos el mecánico por medio del machete, motoguadaña, control cultural, utilizamos sombra de café. Utilizamos nuestra sombra para poder tener esos cultivos también, ¿verdad? La cual nos va a ayudar a disminuir el crecimiento de estas plantas indeseadas. Miren aquí, cultivos de cobertura, ya son cultivos mejorados, ¿verdad?, la cual estamos apuntando también nosotros con la agricultura regenerativa, ¿verdad?, a que podamos tener esa cobertura vegetal en nuestras plantaciones de café. Aquí tenemos, ¿verdad?, un cultivo de frijol establecido, ¿verdad?, cuando tenemos nuestra plantilla de café, las primeras etapas, 2, 3 años, que la cosecha tal vez va a ser escasa, pero estamos aprovechando y estamos mejorando esta cobertura en nuestra finca de café para poder eh, incorporar todos esos nutrientes. Esta práctica, ¿verdad?, la hacíamos con algunos productores nosotros,
Pero ¿qué pasaba? El productor dice, no, es que yo quiero sacar la cosecha del frijol. Pero igual aquí, ¿verdad? Tenemos que hacer esta cobertura, esperar que llegue hasta su etapa de floración, la chapeamos y la incorporamos al suelo. ¿Por qué? Para que todos estos nutrientes, ¿verdad? La planta, esta, este frijol, ¿verdad? Todas las plantas cuando están en su época de floración, en su etapa de floración, es cuando tienen la mayor concentración de nutrientes. Es lo mismo, ¿verdad? Cuando hacemos el ensilaje, nosotros para ganado y utilizamos el maíz, ya casi cuando está va a estar en el punto de floración para poder hacer este ensilaje mucho más rico, ¿verdad? Y sea más benéfico para el ganado al momento de alimentarse. Igual aquí, vamos a hacer nuestra cobertura, ya sea con frijoles, ¿verdad? Ya sea eh, otro tipo de hoja ancha que utilicemos nosotros, ya sea araquis pintó, ya sea frijol, para poder hacer esta incorporación cuando esté en época de floración, ¿verdad? Sí podemos sacar, ¿verdad? Nuestras vainitas de frijol también, nuestros frijolitos, pero lo importante, ¿verdad? Esta cobertura va a ser para poder incorporarla al suelo y que pues la cobertura vegetal siempre se mantenga, ¿verdad? Para poder hacer un reciclaje de nutrientes y ir haciendo, ¿verdad? Em, nuestra cultivo, ¿verdad? Ya ir adaptándolo más. ¿Qué va a pasar aquí? Miren aquí esta otra. Tenemos, ¿verdad? Un control que se hizo adecuado aquí, pero aquí podemos ver que se utilizó algún tipo, ¿verdad? De herbicida quemante, el cual, ¿verdad? Solo dejó la cobertura aquí en medio. También nos va a servir para poder retener el suelo, para poder retener también em, nuestro nuestra humedad para poder retener mayores nutrientes aquí, pero también, ¿verdad? Falta el chapeado correcto aquí en medio. ¿Y qué nos falta principalmente acá? Pues la sombra del café, ¿verdad? Que esa sombra del café nos va a poder hacer la mejor cobertura, poder disminuir, ¿verdad? La fuerza de las gotas de la lluvia y poder disminuir la erosión también en nuestro suelo y pues crear una capa, ¿verdad? Una cobertura vegetal. Ya va a ser muerta, pero igual que nos va a servir para disminuir la erosión en nuestro suelo. Pues vamos a entrar, ¿verdad? A otro tipo de control, que es el último recurso, el cual nosotros como caficultores deberíamos de llegar, que es el control químico de estas malezas o buenesas. Como vemos aquí, vemos una gramínea, ¿verdad? Que estaba creciendo, que va creciendo aquí en medio de nuestro cafetal y pues el productor dice, no, vamos a controlarla con un herbicida, pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a intoxicar nuestro cultivo del café, podemos intoxicar a otras personas, pero siempre, ¿verdad? Haciendo el uso correcto de la bioseguridad. Entonces, vamos a ver este tipo de control, ¿verdad? Que es el último recurso que nosotros podíamos hacer ya porque tal vez se viene la cosecha y no nos dio tiempo, no hay personal, pero hacerlo con bastante cuidado y ver los pros y los contras de este tipo de control. Vamos a ver las ventajas, ¿verdad? El control químico es de rápida ejecución y muy eficiente, pues eh, los costos, ¿verdad? Se pueden disminuir al momento de utilizar personal, menos inversión, ¿verdad? En la mano de obra. Es posible controlar la maleza antes de que surjan, ¿verdad? Antes de que germinen. Entonces, este es un tipo de las ventajas que nos va a dar el control químico, ¿verdad? Lo hacemos más rápido, tenemos efectos, ¿verdad? Eh, más rápido que el productor lo puede ver o que nosotros lo podemos ver, menos inversión de mano de obra, porque una persona con una bombita, pues, nos puede controlar bastante área en cuanto dentro de la finca. Tenemos desventajas. El mal aplicado, ¿verdad? Puede ser fitotóxico para el café. Una mala aplicación, pues ya vimos ahí en la imagen de lo que no debemos hacer. Primero chapear, pues y luego si queremos utilizar, exterminar una bueneza o una maleza dentro de nuestro cultivo del café, pues hacerlo ya cuando esté chapeada, ¿verdad? Un poco más a menos altura. Acumulación de residuos en el suelo, también, ¿verdad? Y hay estudios que hacen que podemos ver, ¿verdad? Esa toxicidad efectos residuales que tienen estos químicos. También, ¿verdad? Al poder hacer uso de este, pues prácticamente vamos a dejar nuestro suelo desnudo porque al tener un efecto quemante o un efecto sistémico, prácticamente nuestra cobertura se va a ir de raíz. La gente suele confundir los nombres comerciales y aplican el mismo, ¿verdad? Entonces, no tenemos una rotación cuanto a la aplicación y vamos a tener intoxicación en nuestro suelo por hacer el uso del mismo químico, ¿verdad? Del mismo ingrediente activo, el cual nos va a afectar a largo plazo nuestro cultivo del café.
Al momento, ¿verdad? Algunas recomendaciones al momento de hacer la aplicación de estos químicos. Siempre, ¿verdad? Hacer un análisis de nuestra agua, utilizar nuestro regulador de pH, ¿verdad? Que esté lo más neutro posible en nuestra agua para poder utilizar o hacer más eficientes eh, estos químicos que vamos a utilizar, ¿verdad? Utilizar algún tipo de adherente también para evitar, ¿verdad? La volatilización de estos productos, ya sea en caso, pues, de estos herbicidas. Al final, utilizar, pues, el producto con la dosis recomendada. No, es que me dice una copita, le voy a poner dos para que el efecto sea más rápido. No, lo que vamos a estar haciendo nosotros, aumentando la concentración, intoxicando nuestro suelo, tener efectos secundarios, pues, mucho más rápido y intoxicar nuestro cultivo del café. Algunos tipos, ¿verdad?, que podemos utilizar nosotros de herbicidas. Tenemos los preemergentes que controlan pues las malezas en los primeros estados del ciclo de vida, específicamente durante la germinación de las semillas, ¿verdad? Y emergen antes de que emerjan estas plantas del suelo. Vamos a irnos guardando, ¿verdad?, estos términos porque lo vamos a necesitar también, ¿verdad?, para las siguientes clases. Tenemos los postemergentes. Estos herbicidas son más efectivos cuando las malezas son pequeñas y están en crecimiento activo. La eficacia de estos herbicidas generalmente se reduce si las malezas están bajo un estrés. Pues aquí, ¿verdad? Este efecto va a ser cuando ya las plantas han emergido del suelo. Aquí tenemos algunos preemergentes, de los posemergentes, perdón. Tenemos los herbicidas, ¿verdad?, de contacto. Estos posemergentes, como ya vimos, son cuando ya nuestra maleza o nuestra bueneza pues salió del suelo. Herbicidas de contacto, ¿verdad? Son aquellos cuyo efecto ocurre casi inmediatamente cuando el producto llega a las primeras células de las hojas y a los puntos meristemáticos, sean del tallo o de la raíz, y actúa solamente en el sitio, ¿verdad?, donde llegó el contacto. Tenemos los herbicidas sistémicos que son absorbidos y traslocados dentro de la planta para ejercer su efecto en un lugar generalmente distinto al de la penetración. Su movilidad ocurre, ¿verdad?, a través del sistema vascular de la planta, el xilema y el floema, simplasto o apoplastos. Tienen la ventaja, ¿verdad?, que en bajos volúmenes de aplicación y en dosis adecuada permiten la selectividad, ¿verdad?, de algunos arbences, lo que permite una población de arbences domine sobre otra. ¿Qué nos dice con esto? Si queremos un herbicida sistémico selectivo, pues solo para gramíneas, que solo no extermine las gramíneas y dejar la hoja ancha en nuestra finca de café, pues lo podemos conseguir también. Pero, ¿verdad?, la mayoría de estos herbicidas sistémicos son los que están ahorita, ¿verdad?, en bastante estudio por los efectos que también pueden hacerle al ser humano y los daños que causa, ¿verdad?, también los efectos en las corrientías de las aguas. ¿Cómo funcionan estos herbicidas? Pues aquí tenemos el estoma, las células que guardan, ¿verdad?, la entrada de oxígeno y de CO2, pues por aquí es donde van a penetrar, ¿verdad?, la mayoría de estos herbicidas sistémicos. ¿Qué es lo que hacen esto, verdad? Cambiar em, un poco, ¿verdad?, la fisiología de la planta, pues los aminoácidos que van a ir creando estas plantas van a ser tóxicos y al final, pues, va a morir la planta por completo. Se van a traslocar, pues, en el xilema y el floema, van a llegar desde el punto más bajo de las raíces hasta el punto más alto eh, de las hojas ya sea de este arbence o esta bueneza o maleza. Que lo que va a pasar es como de nosotros, ¿verdad? Cuando nos ponen una inyección en nuestro sistema sanguíneo, pues no hay quien la pare. Entonces, ¿qué va a hacer cuando penetra este herbicida? Pues ya la planta la va a mover, pues traslocar por todo su sistema eh, del xilema y el floema hasta poder empezar a secarse la planta, ¿verdad? Podemos tener efectos ya en 3, 4 días, vamos a ir viendo la marchitez, ya en una semana, 15 días, pues vemos que nuestra planta que seleccionamos para poder exterminarla, pues se empieza a secar. Miren aquí, ¿verdad? Nosotros como agricultura regenerativa, como proyecto de jóvenes caficultores, aquí en Honduras, ¿verdad? Estamos con nuestro certificado 4C. ¿Y qué pesticidas, verdad? De los cuales 19 son para el café. Aquí tenemos entre algunos, ¿verdad?, insecticidas, entre algunos fungicidas, pero tenemos, ¿verdad?, que son, pues están en color amarillo, que todavía están en revisión, que todavía se permiten, ¿verdad? Pero dentro de poco, posiblemente según el análisis,
ya no sean permitidos para poderlo utilizar. Y pues aquí tenemos el glifosato. El glifosato, ¿verdad? Que está siendo observado para ver, ¿verdad? Si su uso lo podemos seguir haciendo o determinadamente, ¿verdad? Lo quitamos o se quita del mercado para no hacer uso en este cultivo del café. Tenemos algunas abamectinas también, ¿verdad? El diurón, que son, pues, que también se están en observación para ver si también se sacan. Pues este malatión, creo que en Honduras ya no lo tenemos, que son insecticidas, ¿verdad? Que eran bastante fuertes y se comprobó el efecto que tenían en el ser humano. Aquí tenemos los que ya no son permitidos por el certificado 4C, por la normativa 4C, ¿verdad? Que es el Código Común de las Comunidades Cafetaleras, un estándar, ¿verdad? Que está estableciendo por parte de Nestlé y todo su centro de investigación en cuanto al café. Tenemos este herbicida, el dicloruro de paraquat, que ya creo que algunas personas han escuchado este nombre paraquat. Este herbicida, ¿verdad? Que tampoco ya no debe ser utilizado en cuanto al cultivo del café, ¿verdad? Que son herbicidas, ¿verdad? Sistémicos que teníamos en el mercado y los cuales, ¿verdad? Ya no pueden ser permitidos el uso en cuanto al cultivo del café. Vamos a ver esta pequeña tablita, ¿verdad? De cómo es el movimiento eh, de muchos herbicidas que se pueden encontrar en el mercado. Aquí tenemos el 2,4-D. eh, Se puede encontrar, ¿verdad? Es un piclorán, una molécula que es de movimiento, ¿verdad? Muy alto, eh, bastante débil en el suelo, ¿verdad? Pero se puede hacer, ¿verdad? Que este herbicida, al ser de muy alta movilidad, podamos tener, ¿verdad? Bastante volatilización. Tenemos aquí otro famoso, vamos a ver, el glifosato está por aquí. Si ven ustedes muy inmóvil, ¿verdad? En el suelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa al tener esta inmovilidad? Pues este se va a tener efectos residuales mucho más fuertes en nuestro suelo. ¿Qué va a pasar? Venimos, establecimos, ¿verdad? Hicimos uso de glifosato, venimos, tal vez introducimos otro cultivo, ya hablemos un poco de granos básicos tal vez. Quisimos sembrar, ¿verdad? El cultivo de frijol, maíz, y vemos que cuesta que responda a nuestro cultivo ahí. ¿Qué pasa por hacer el uso de muchos años del mismo producto, del mismo herbicida? Este se va quedando inmóvil en el suelo y pues nos va creando se ha visto, ¿verdad? El efecto de algunas costras, ¿verdad? Eh, También van dañando la textura del suelo. Vemos que ya el agua cuesta que penetre, ¿verdad? Y vamos teniendo como unos líquenes o musgo en esos suelos. ¿Por qué? Porque todo lo que la planta que quiera crecer ahí, pues el efecto del glifosato la va a ir matando poco a poco y va a costar mucho que establezcamos, ¿verdad? Ya sea un cultivo de granos básicos. Es por eso importante tener un historial, ¿verdad? Al momento de nosotros querer establecer un cultivo del café. ¿Qué pasa si se hicieron uso indiscriminado del glifosato o del 2,4-D o de algún insecticida, ¿verdad? Tener cuidado porque prácticamente tenemos intoxicado ese suelo y al momento de establecer nuestra plantilla de café, vamos a estar culpando al viverista, vamos a estar culpando a la variedad y muchas veces el problema lo tenemos nosotros ahí en el suelo, ¿verdad? Por hacer el uso indiscriminado de estos herbicidas o no conocer el historial que teníamos, ¿verdad? Al momento de establecer nuestro cultivo en ese lote o en ese suelo. La diferencia, ¿verdad? Entre los herbicidas no selectivos y selectivos que ya les comentaba anteriormente, pues los herbicidas de amplio espectro son productos fitosanitarios, ¿verdad? No selectivos, es decir, sin discriminación. Las malas hierbas existen y pues ella va por todas, ¿verdad? Esta es su principal diferencia respecto a un herbicida selectivo. Estos herbicidas, ¿verdad? De amplio espectro, que tenemos tal vez algunos quemantes, ¿verdad? Como el diurón, em, que también, ¿verdad? Pues ese arrasaba con todo lo que le ponían, ¿verdad? Frente a la boquilla cuando estaba aplicando este herbicida. Tenemos estos selectivos, ¿verdad? Que usan como para combatir de malezas o hierbas, ¿verdad? Que nos controlan ya más selectivos, controla como el hoja ancha, pero no afecta algún frijol, controlan las gramíneas, pero no nos afectan al cultivo del maíz. Entonces tenemos, ¿verdad? El, el flash o el piclorán, conocido aquí en Honduras por el ingrediente activo piclorán,
que es el 2,4-D también, pero selectivo, ¿verdad? Para hoja ancha. Entonces, en el mercado, ¿verdad? Nos va a ofrecer diferentes tipos de herbicidas que podemos utilizar nosotros, pero es importante, ¿verdad? Conocer sus ingredientes activos, hacer las rotaciones y pues ver, ¿verdad? Los efectos secundarios que verdaderamente vamos a tener en nuestro cultivo nosotros. Entonces, la agricultura regenerativa nosotros, ¿verdad? Como Plan Nescafé, como jóvenes caficultores, como la Fundación Conducafé, insistimos, ¿verdad? En poder hacer los controles de manera cultural, de manera mecánica, y ya como último recurso, o no utilizar estos tipos de herbicidas. Si miramos aquí un poco el efecto, ¿verdad? Del glifosato, según algunos estudios que se han realizado, pues numerosos estudios demuestran que el glifosato es nocivo para la salud de las personas, animales y el medio ambiente. ¿Qué hace? Se ha demostrado que ha llegado a determinar en una exposición de 500 veces menor a la que tiene en lugar en los campos tratados con estos herbicidas, induce a la muerte celular. ¿Qué es lo que va a hacer, verdad? Si el productor no usa adecuadamente su equipo de protección personal, pues se ha visto, ¿verdad?, el efecto de muerte de las células. Los riesgos son mayores para las mujeres embarazadas, pero no solo les afecta a ellas. La práctica de deportes y el simple paseo en un campo, en estas zonas fumigadas, pueden dar lugar a un efecto perjudicial para la salud. O sea que si nosotros tal vez, no, es que nuestra esposa no entró, o la persona que está embarazada no entra al cultivo del café, pero tal vez sí sale de paseo a algún parque o algo, y también, ¿verdad? Ahí pueden hacer el uso del glifosato, pues tener cuidado con estos efectos secundarios. Otras pruebas toxicológicas independientes han revelado la toxicidad también, ¿verdad? Aguda que nos puede, eh, pues, inhibir, ¿verdad? Algunas lesiones en las glándulas de la saliva, toxicidad crónica en el estómago, algunos daños genéticos, ¿verdad? Y células sanguíneas y trastornos reproductivos, ¿verdad? En este caso, la mayor cantidad de concentración de espermatozoides en cuanto a los hombres. Y también, ¿verdad? Aquí lo probaron en ratas, en conejos, y también, ¿verdad? Disminuyó la concentración en ellos. Cancerígenos, que aumenta, ¿verdad? La influencia de tumores en el hígado y en las tiroides. Así que hay muchas investigaciones, ¿verdad? Que tal vez eh, no las conocemos nosotros, pero sí hemos visto los efectos ahora, ¿verdad? En las zonas rurales, cuando vemos niños o mujeres, ¿verdad? Con problemas en las tiroides, también influidos por la alimentación, ¿verdad? Pero también por el uso indiscriminado de estos productos. El glifosato también se infiltra, ¿verdad? En el suelo, eh, es muy soluble en el agua y se persiste de 2 a 6 meses contaminando los acuíferos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las personas no llegan al cultivo, pero sí, ¿verdad? Por el ataque de las corrientías, ya hay mucha gente que toma o no trata su agua y la saca directamente de alguna quebrada, o el productor, ¿verdad? Anduvo regando tal vez su vivero, pero ahí de la manguera tomó agua y muchas veces este glifosato está diluido en esa agua, ¿verdad? Entonces vamos a ver problemas de salud también bastante grandes, o con los animales domésticos o el ganado que se esparce sin control, ¿verdad? Por el suelo. Además, cada preparado herbicida que contiene glifosato viene acompañado de otras sustancias que facilitan su absorción y que se multiplica su toxicidad. Entonces, tener en cuenta, ¿verdad? Todos estos problemas que podemos llevar nosotros al momento de utilizar estos productos químicos de manera indiscriminada. Factores a tomar en cuenta en una aplicación, jóvenes, eh, ya sea en un cultivo vecino, ¿verdad? O lo mismo en nuestra finca, la temperatura es bastante importante. La temperatura eleva e influye en la aplicación de estos herbicidas. Muchas veces estos son bastante volátiles, entonces el productor no anda su mascarilla, no anda su equipo de protección, o las corrientes de aire, ¿verdad? Están tal vez llevando estos herbicidas eh, a la misma plantación de café o a poderla llevar a otro cultivo cercano. Es importante tener en cuenta la temperatura, que aumenta la toxicidad del producto hacia el cultivo. Y si se tiene un día muy caluroso y se aplica un herbicida post-emergente, podría resultar más tóxico al cultivo de lo que normalmente espera, debido a la mayor evaporación del producto. Entonces, ¿qué quisimos hacer nosotros? No, solo en la calle de nuestra finca quisimos aplicar este selectivo. Pero ¿qué pasa? Todos esos vapores, ¿verdad? Llegaron a nuestra planta de café y vamos a ver que estas plantas se van a poner amarillentas. Ya un poquito adelante vamos a ver los diferentes síntomas o signos, ¿verdad? Que nos va a presentar una planta de café intoxicada por algún herbicida.
Miren esto completo que tenemos aquí, ¿verdad? Donde podemos ver las características del suelo, las propiedades del herbicida y las condiciones ambientales y la persistencia o la residualidad de ese producto que utilicemos. Entonces, características de nuestro suelo, ¿verdad? Donde tenemos microorganismos, contenido de humedad, la textura, estructura, la materia orgánica, el pH, jóvenes, es bastante importante también, ¿verdad? Al momento que utilizamos estos productos o al momento de que estas moléculas puedan estar retenidas en nuestro suelo. Si tenemos pH más ácidos, pues estas moléculas van a ser menos solubles y van a tener, se van a hacer mayor concentración, ¿verdad? De estos iones y de una molécula pequeña, pues hacer una molécula mucho más grande, mucho más tóxica, por tener en nuestro suelo un pH ácido. ¿Qué pasa? Las propiedades del herbicida, el grado de retención, que ya lo vimos, la ionización, ¿verdad? Si son productos con iones positivos, negativos, ¿verdad? Según su carga, que va a ir amarrada también con el pH, la dosis que utilizamos nosotros, la dosis adecuada, utilizamos más de lo que nos decía el fabricante, la presión del vapor, ahí pues va a influir la temperatura y la solubilidad de este producto. ¿Qué pasa con las condiciones ambientales? Si tenemos plantas de cobertura, si tenemos cultivos, ¿verdad? Que sean especies del mismo que él va a quemar o que va a dañar, la humedad o lluvias que tengamos, ¿verdad? Las condiciones ambientales, el manejo de nuestro propio cultivo y pues la temperatura que ya vimos que es bastante importante. Entonces, todos estos factores tomarlos en cuenta nosotros al momento de hacer una aplicación para poder disminuir, ¿verdad? Lo más posible los efectos residuales de estos herbicidas para poder hacer el daño mínimo a nuestro cultivo, hacer el daño mínimo a nuestro suelo, hacer el daño mínimo a nuestra fauna, hacer el daño mínimo, ¿verdad? El agua que muchas personas, pues, quebrada abajo, río abajo, van a poder necesitar para el uso, ya sea doméstico o para el uso de otros cultivos. Vamos a ver un poco de intoxicaciones, ¿verdad? Cómo se va a presentar en nuestro cultivo del café. Pues aquí tenemos, ¿verdad? Muchas personas hemos visto, ¿verdad? Estos síntomas avanzados de hojas, ¿verdad? Acintadas, vemos que se reduce el crecimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos dañado el sistema eh, del floema y el xilema de nuestro cultivo del café al momento de utilizar algún sistémico. Las otras plantas, hojas se ven bien, pero al momento del crecimiento, ¿verdad? Pues aquí las yemas ya que van creciendo, pues van atípicas, ya van pareciendo, ¿verdad? Como eh, parecido a los cítricos, las hojitas así acintadas, pequeñas. Tenemos aquí, ¿verdad? Una mayor concentración del glifosato, pues nos va a ir haciendo esta planta ya amarillenta, que pareciera, ¿verdad? Es importante hacer ese análisis para no confundirlo con alguna deficiencia. Muchas veces nosotros vamos a querer corregirlo fertilizando, pero lo que tenemos nosotros ahí, una intoxicación más severa, ¿verdad? Y pues la clorosis que se pueden ver aquí, tal vez nosotros la vamos a confundir, ¿verdad? Con algún ataque de un hongo, pero lastimosamente lo que tenemos ahí es una necrosis, ¿verdad? Porque ya nuestra planta poco a poco va muriendo por los efectos secundarios, efectos residuales que nos va a hacer a, estos herbicidas a nuestros tejidos, ¿verdad? En este caso a nuestro cultivo del café. Un resumen, ¿verdad? Lo que hemos visto hoy, de lo aprendido, pues no se debe dejar el suelo totalmente descubierto, ¿verdad? Para evitar daños, en este caso a nuestro suelo, para poder retener toda esa humedad, ¿verdad? Ya vimos que son bastante los beneficios también de lo que estos arbences nos van a hacer a nuestro cultivo de café. El área, ¿verdad? Dejar limpia es donde terminan las bandolas hacia adentro, siempre mantener nuestra calle, ¿verdad? Con cobertura. De donde terminan las bandolas hacia afuera pueden usarse como cultivos de cobertura bien controlados, porque aquí queremos tener nuestra banda de fertilización limpia, ¿verdad? Para que todo ese fertilizante, todo ese abono, todos esos foliares que tal vez nosotros vamos a aplicar, también estén en un entorno limpio para ser aprovechados completamente por la planta del café. ¿Qué hacemos al aplicar herbicidas sobre malezas? Como les mencionaba, no hacerlo mayor, ¿verdad? En un área que nuestra altura de nuestra arbences estén a 25 centímetros. Mejor realizar nuestra chapia primeramente y luego poder hacer la aplicación, ¿verdad? Para evitar la volatilización y andar con nuestra bomba pues a una altura, nuestra boquilla a una altura que va a poder hacer más corrientía. Aplicar herbicidas tomando en cuenta la dirección del viento también para evitar toxicidad al cultivo y el orden de las mezclas, ¿verdad? Regular el pH, el producto y el adherente. Y rotar, ¿verdad? Los productos a utilizar
para evitar resistencia o evitar toxicidad, ¿verdad? De algunas moléculas en nuestro suelo o en nuestro cultivo. Entonces, muchas gracias, ¿verdad? Por prestar su atención esta noche y pues vamos a pasar a ese, si tienen preguntas, ingeniera Rosa, para poder ayudarle también a aclarar un poco las dudas. Claro, ingeniero Brian. Bueno, jóvenes, ustedes saben que la agricultura regenerativa, pues el enfoque que tiene es reducir el uso de agroquímicos, claro, pero siempre pues tenemos fincas, tenemos productores donde hay, o sea, tenemos que aplicar agroquímicos porque tenemos que limpiar la banda. Pero sí, el enfoque principal de la agricultura regenerativa es usar lo mínimo que se pueda. Pero si en un caso se usa un tipo de agroquímico, en este caso un herbicida, pues ya sea para controlar caminos, para controlar males en caminos o para limpiar la banda donde se va a fertilizar, pues es necesario que sigan todas las recomendaciones pues, que el ingeniero Brian nos ha dado en esta clase, ¿no? De ver, derrotar los tipos de ingredientes activos. Muchas veces vamos a un tipo de donde nos venden los agroquímicos y el nombre comercial cambia, pero al final el ingrediente activo es igual. Entonces es importante que lo tomen en cuenta. Y además todo lo que mencionó Brian de las coberturas es tan importante para el suelo. Nosotros tenemos que proteger nuestros suelos cafetaleros porque son la base, ¿no? Si tenemos buenos suelos, vamos a tener buenas producciones. Entonces tenemos que irnos enfocando a eso, pero de todo es una transición, ¿no? Yo sé que muchos pues vienen de una agricultura convencional para pasar a una agricultura regenerativa, no va a ser de la noche a la mañana, pero tenemos que ir buscando esos objetivos para llegar a esa agricultura regenerativa. Y bueno, por aquí tenemos algunas preguntas con respecto a la sombra y algunas coberturas. Nos preguntan que si en café se puede usar sombra de aguacate o sombra de rambután. ¿Cuál sería su respuesta, ingeniero Brian? Bueno, por experiencia creo que de rambután sería bastante difícil. Son dos cultivos, ¿verdad? Que tienen o necesitan diferentes requerimientos, ¿verdad? Ya sea de agua, también del clima, ¿verdad? De temperaturas. Entonces, establecer rambután con café, tal vez solo que sea robusta, podemos tener esos dos cultivos, ¿verdad? Pero aquí nosotros en nuestro país em, sí tenemos, ¿verdad? Algunas experiencias con cultivo de aguacate, pero son dos cultivos, ¿verdad? Entonces, a tener claro con el productor cuál va a ser su cultivo principal, si va a ser el café o va a ser el aguacate, o hacemos una buena distribución, pero para poder mantener, ¿verdad? Nuestro cultivo, igual el aguacate aquí la mayoría utiliza aguacate Hass, que se da de 1400 a 1800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, hay personas que le tienen miedo a esas alturas, ¿verdad? Utilizar sombra de café, pero sí lo hacen, ¿verdad? Ya ven que el aguacate, pues, pueden sacar otro producto, otro ingreso, y sí se ha visto, ¿verdad? Sí podría recomendar utilizar siempre el distanciamiento adecuado del cultivo de aguacate y ver, ¿verdad? De manera cómo lo ubicamos, si sacrificamos una planta de café y instalamos nuestra planta de aguacate en el mismo surco o hacemos un buen espacio, pero sí se puede, ¿verdad? Recomendaría más utilizar la sombra de aguacate en caso para mejorar también, ¿verdad? Em, Nos va a ayudar a tener cobertura aérea como cobertura también de hojarasca en nuestro suelo de la finca. Claro, excelente respuesta y también vemos pues el cultivo de aguacate pues nos va a permitir tener una diversificación de cultivos, ¿no? Donde en un momento pues vamos a tener aguacates, ¿no? Que ya puede ser otro ingreso económico que al final pues también tenemos este enfoque de la agricultura regenerativa de no solo depender del cultivo de café como tal, sino también de la diversificación, ¿no? Y ahí pues ya se menciona la parte de ganadería, de diversificar esos cultivos y bueno, en el café yo siento que es un cultivo que se presta pues para hacer este tipo de diversificaciones. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta para el ingeniero Brian y le vamos a dar la palabra a Edgardo Travi, ahí que habilite su micrófono. Entonces, pues esperamos y antes de continuar, a Edgardo Travi. Bueno, quiero recordarles que mañana tenemos una clase muy importante sobre el control biológico, entonces vamos a estar hablando de los mecanismos de acción de diferentes controladores biológicos que hay para las plagas y enfermedades
y bueno, antagónicos más que todo en enfermedades, y traemos un invitado, así que no se pueden perder la clase de mañana y los esperamos, pues saben, al mismo horario, así que Edgardo, Buenas adelante, noches, sí, sí. buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? Estoy llamando Y desde bueno, como Perú. les decía, mañana tenemos un invitado, así que desde ya vayan preparando sus No preguntas escucho. para que puedan ser Eh, atendidas. Mañana vamos a tener un espacio. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Le escuchamos, le escuchamos. Sí, buenas noches, ingeniero, buenas noches, ingeniero, ¿cómo está a todos? Estoy llamando desde Oxapampa, Perú. Bueno, es importante escuchar sus enseñanzas como ingenieros, es importante bastante. Trabajamos con café también desde los años, desde mis abuelos, ¿no? Desde el año 1960 y lo seguimos trabajando hasta ahora, de lo cual siempre hemos previsto en poner como sombra al café con pacay, ¿no? No sé cómo le llaman por su país el pacay y el pino, que es bastante bueno para sombra, raleando, poniéndole a unos metros más o menos de a 8 metros por planta para que utilizar como sombra, ¿no? Y también llevar como árboles nativos como para tener frutas para las aves, ¿no? Y estar por lo menos balanceado con el medio ambiente. Entonces, eso es importante de llevar a cabo ahora por nuestra situación, ¿no? Que en todo el mundo, ¿no? Se está acabando, se está depredando mucho los árboles, haciendo muchos pastizales en las zonas cálidas. Entonces, nosotros debemos de reponer, ¿no? Digamos, si tumbamos un árbol para utilizar como maderable, poner 2 o 3, hasta más, ¿no? Es importante enseñar a nuestros hijos, a los que nos siguen, para poder mejorar sobre el sistema de reforestación, ¿no? Es importante, ingeniero. Muy bonito su información de parte de usted, de la ingeniera, de todos los que participamos y posiblemente vamos a interactuar con todos, dándonos esas bonitas ideas, cómo poder trabajar, ¿no? Y seguro que vamos a salir adelante juntos. Gracias, Edgardo. Sí. Pues sí, agradecido, ¿verdad? Por todo ese aporte de ustedes. Sabemos que es necesario, ¿verdad? Y pues todos estamos aquí, ¿verdad? Para ir rompiendo esos paradigmas de hace años de los caficultores y puedes mantener este cultivo bastante noble, ¿verdad? Que es uno de los cultivos nobles eh, aquí en nuestro país, ¿verdad? En cuanto al medio ambiente y pues mantener, ¿verdad? Esta agricultura y regenerativa, ¿verdad? Para poder volver todo esto a nuestros cultivos, a nuestros suelos, a volverlos a enriquecer y pues volver a ser sostenibles, ¿verdad? Así Sí, que muchas ingeniero gracias. para agregar, ingeniero para agregar. Es bueno poner plantas nativas también en nuestros cafetales para poder tener un buen ambiente con las aves y todo. Y posteriormente les voy a enviar también unas fotitos cómo están mis cafetales para compartir, ¿no? Las ideas y salir pues airosos con todo, ¿no? El ambiente. Sería importante, ingeniero. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Edgardo, por su comentario muy acertado. Realmente sabemos que nos aporta aquí a jóvenes caficultores y pues qué bueno que les haya gustado esta clase. Siempre pues tratamos de traer lo mejor para ustedes y bueno, no se olviden que mañana tenemos la clase de control biológico, así que no se lo pueden perder y díganle a todos sus amigos que se conecten. Así que bueno, nos vemos mañana. Feliz noche, jóvenes caficultores.